La magia de creer. Capítulo 9. Creer hace que las cosas sucedan. En 1944, una revista popular publicó una historia sobre un grupo de científicos en Chicago que estaban experimentando con polillas. Una polilla hembra de una especie rara fue colocada en una habitación y una polilla macho de la misma especie fue liberada a 4 millas de distancia. En unas pocas horas, la polilla macho fue encontrada batiendo sus alas contra la ventana de la habitación en la que estaba confinada la hembra. El editor declaró que creía que las ideas volaban con la seguridad con que la polilla hembra comunicaba su paradero al macho a través de barreras increíbles para la única mente a la que estaban destinadas originalmente. Aquí hay un experimento simple que te hará preguntarte si las aves no poseen también el poder telepático o clarividente. Si pones algunos trozos de pan en el patio trasero de tu casa, sin que haya un pájaro a la vista, pero apenas entras cuando los pájaros comienzan a congregarse. Primero vendrán los gorriones, luego llegan otros. En 2 o 3 minutos, el patio se llena de pájaros. Saca cualquier cosa menos comida y no aparece un pájaro. ¿Qué les trae a tu patio? ¿Cómo saben que el pan es alimento para ellos? La ciencia no puede dar respuestas. En su transmisión del 17 de febrero de 1947, Edwin C. Hill declaró que cuanto más investigan los científicos, más convencidos están que las aves y los insectos tienen una conexión inalámbrica propia o alguna otra forma invisible de comunicación entre ellos. Esta teoría ha sido expuesta durante mucho tiempo por estudiantes de la naturaleza y se han escrito muchos libros sobre el tema, en particular uno de William J. Long, ¿Cómo hablan los animales? Durante la Segunda Guerra Mundial, el Cuerpo de Señales del Ejército experimentó con palomas mensajeras y radio de onda corta. Encontraron que las palomas se vieron afectadas por las ondas de radio y a menudo, cuando estaban confundidas, volaban en círculos y se perdían. Consideremos que las golondrinas de San Juan Capistrano, California, vuelan cada 23 de octubre y regresan cada 19 de marzo, con una puntualidad inquebrantable. Los salmones etiquetados, liberados de los puntos del río Columbia, pasan 4 años en el Océano Pacífico y luego regresan constantemente a los lugares de los que partieron. Muchos gatos y perros retornaron luego de que fueran alejados a muchas millas de sus hogares. Los patos silvestres y los gansos vuelan de regreso a sus localidades originales. No estamos en realidad frente al hecho de que las fuerzas telepáticas operan en los reinos de la naturaleza que incluyen a los peces, aves, animales y todo lo que nos rodea. Algunos escritos afirman que todos los seres vivos tienen los medios para comunicarse entre ellos, y esta idea no puede estar desencaminada. A principios de 1945, los radioescuchas escucharon las voces de soldados ciegos que contaban sus experiencias de visión de obstáculos, a través de las cuales podían detectar objetos en sus caminos a través de un sexto sentido o un tipo de radar mental. El doctor Jacob Levine, un psicólogo de Boston, estuvo a cargo de la escuela en Old Farms, en el distrito Avon, Connecticut, donde a los veteranos que habían quedado ciegos por la guerra
se les enseñó el uso de este sexto sentido. Declaró que no podía explicar su mecánica, pero que sabía que funcionaba. Esta visión de obstáculos se basa en la hipótesis de que el cuerpo irradia rayos definidos de una variedad desconocida, que al entrar en contacto con un objeto se reúnen o se agrupan de tal forma que se puede obtener una imagen de ella. Luego de ocurrir esto, regresan, transportando la imagen a la persona ciega que ve los rayos que regresan a medida que irradian a través de su cuerpo. Durante mucho tiempo he estado convencido de que se utilizan varias formas de telepatía o transmisión del pensamiento, mucho más de lo que la mayoría de las personas sospechan. Creo que muchos líderes, predicadores, oradores, ejecutivos y vendedores ejercen el poder en diversos grados, algunos inconscientemente y otros muy conscientes de su funcionamiento. Nos encontramos con una persona y antes de que se pronuncie una palabra, experimentamos un gusto o disgusto. ¿Qué hace que el sentimiento se registre? ¿Es acaso alguna forma de transmisión del pensamiento? La única explicación posible de curar y transmitir a otros a distancia, como menciono anteriormente, es a través de este fenómeno, del cual solo ahora estamos comenzando a obtener una explicación científica. Solía sentarme a menudo en la oficina de un abogado a observar mientras él dictaba cartas sobre asuntos comerciales. Cuando dictaba, siempre se paseaba por la oficina y su concentración era intensa. Una vez le pregunté por qué se ponía de pie mientras dictaba y qué sucedía para que sus cartas siempre cumplan el propósito previsto. Me respondió: en primer lugar, creo que me siento mejor de pie, antes de comenzar a dictar y durante todo el periodo que hablo. Visualizo ante mí a la persona a quien le escribo la carta. Si no lo conozco, trato de imaginármelo como creo que puede ser. En ambos casos, dirijo todas mis palabras a la persona como si realmente estuviera delante de mí y le digo mentalmente que mis premisas son correctas y que debería seguirlas. Una gran vendedora de libros me dijo que si un cliente realmente quería comprar un libro, pero dudaba entre dos opciones, ella se repetía a sí misma, pero dirigiendo su pensamiento al cliente, el título del libro que mejor se adapte a él. Añadió que muchas de sus ventas las hizo por un poder directivo de pensamiento. Un ejecutivo de automóviles me dijo que cuando tenía un posible comprador, siempre se decía a sí mismo: vas a comprar este coche, vas a comprarlo, y hacía la venta. A muy pocas personas les gusta creer que están influidas por los pensamientos silenciosos de los demás cuando se trata de hacer algo, pero el hecho es que estamos ante un poder invisible y todos nosotros estamos sujetos a esa influencia sutil, ya sea telepatía o cualquier otra cosa que se pueda llamar. Al experimentarlo, te convencerás de que es algo activo y formidable. Estoy seguro de que sin saberlo, las madres lo usan con sus hijos y con frecuencia los niños lo usan con sus padres. No es infrecuente que los esposos y las esposas lo utilicen el uno sobre el otro, especialmente cuando el hombre y la esposa están estrechamente en sintonía entre sí. Si estás casado y nunca has usado esta ciencia, tienes un nuevo campo para explorar. Hace algunos años me llamó la atención uno de los ejemplos más sorprendentes de esta sutil influencia en acción. El presidente de una empresa a la que había estado ayudando
estaba insatisfecho con su gerente de ventas, pero debido a los muchos años de servicio de este hombre, no deseaba despedirlo. Estaba en un apuro, me dijo, cuando de repente tuve la idea de poder sugerirle mentalmente que debía renunciar y convertirse en vendedor en lugar de permanecer como gerente. Por la noche pensé en ello durante horas. A primera hora de la mañana entró en mi oficina y dijo que le gustaría renunciar como gerente, ya que sentía que podía ganar más dinero saliendo a la calle como vendedor. Casi me caigo de la silla. No sé si fui culpable de usar algún tipo de magia, pero mi conciencia está limpia, porque este hombre hoy está ganando el doble de dinero que el gerente de ventas. Él es mucho más feliz y todos somos más felices. Una pareja de esposos vinieron una vez a verme. El hombre me dijo que unos meses antes de nuestra reunión había sido uno de los mayores fabricantes de ropa en el Medio Oeste, pero había liquidado su negocio y ahora estaba viajando por el país. Durante más de 30 años, dijo, fui miembro de una de las organizaciones secretas más grandes y antiguas del mundo, que abarca este tema de creer de principio a fin. Pero yo, como muchos otros, nunca tuve mi mente abierta y nunca me di cuenta de las verdades contenidas en ella. Sin embargo, hace varios años asistí a una serie de conferencias sobre el tema del control mental y por primera vez mis ojos se abrieron al poder maravilloso que el hombre podría tener a su disposición. Pude ver cómo funcionaría en nuestro negocio con una tremenda ventaja y lo usé. No hace falta decir que nuestro negocio comenzó a aumentar tan pronto como lo puse a trabajar y ha estado aumentando desde entonces. Durante la depresión, cuando empresas como la nuestra estaban teniendo una lucha tremenda para no hundirse, nosotros ganamos dinero constante. Y cuando vendí mis participaciones, puedo decir con toda modestia que estaba en lo más alto. En este punto su esposa entró en la conversación. Antes de que mi esposo empezara a creer, él se burlaba de mí abiertamente cuando hablaba sobre este tema y lo que había aprendido en las conferencias. Creía que estaba perdiendo el tiempo. Yo solo sabía que había algo en esto y estaba segura de que mi esposo podría beneficiarse con esta sabiduría e influiría en sus negocios. Insistí mucho en que asista a las conferencias, pero un día me di cuenta de que estaba haciendo algo incorrecto. En lugar de hablar con él, debería usar la misma ciencia que me habían enseñado, y así lo hice. Varias veces al día, tanto mi hija como yo nos repetíamos mentalmente: papá va a asistir, papá va a asistir. Nos tomó casi 3 semanas, pero papá asistió a las conferencias. Aquí el marido intervino. Hablas acerca de tu idea repetitiva. Bueno, ciertamente mi esposa lo trabajó en mí cuando habló por primera vez de lo que había escuchado en las conferencias. Simplemente no podía creer que fueran ciertas. Me habían criado en un mundo de negocios y siempre he sido muy práctico, por lo que no podía llegar a creer en muchas de las llamadas cosas abstractas. Sin embargo, un día, algo me impulsó a ir con ella. En ese momento no sabía que ese algo era la sugestión mental de mi esposa, y no tenía idea de que ella y mi hija habían estado trabajando conmigo. Sin embargo, fue lo más grande que me ha pasado. Después de la primera conferencia, tuve algunos resultados y nuestro negocio comenzó a mejorar y continuó mejorando hasta el día en que lo vendí. No me malinterpretes, no soy religioso en un sentido ortodoxo y de lo que hablo no es acerca
de solo cosas positivas, sino de una ciencia exacta. Lo que pensamos o contemplamos se convierte en realidad. Irradiamos nuestros pensamientos, tal vez inconscientemente a los demás, y los influenciamos. Damos vibraciones de disgusto u odio que engendramos en nosotros mismos, y ellas vuelven justo delante de nosotros. Todo lo que hay que hacer es estudiar y comprender la ley de causa y efecto, y todo se vuelve claro. El pensamiento ha sido referido como una poderosa influencia invisible, y así es. Hay tan pocas personas con las que puedes hablar sobre esto. La mayoría ignoran el tema, lo miran con recelo cuando mencionas algo al respecto. Y ahora entiendo por qué Jesús habló en parábolas. Sin embargo, es probable que no pasen muchos años hasta que la gente esté realmente en el tema y no solo lo conozca superficialmente. Miles de personas iluminadas están reconociendo que estamos en el umbral de grandes desarrollos en el poder del pensamiento, y el número está aumentando rápidamente. Me pregunto por qué más hombres no lo captan y lo aplican en sus negocios, pero creo que la mayoría es como solía ser, mantienen la mente cerrada y nadie se toma la molestia de trabajar como mi esposa lo hizo conmigo. Todo lo que una persona tiene que hacer es creer con seriedad y sinceridad que existe tal poder mental y luego aplicarlo conscientemente. Es todo, como se dice. Cuando uno comienza a tocar la mente subconsciente, la suya o la de otros, los ladrillos caen en su lugar, como por arte de magia. ¿Funciona? Claro que sí.